Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda. Y hoy les quiero hablar de la nueva película de Will Smith. Así que hoy vamos a hablar de King Richard, una familia ganadora. Porque este film ha sido nominado a 6 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película y el de Mejor Actor Principal a Will Smith. Y nos cuenta la historia de dos de las tenistas más importantes del mundo, Venus y Serena Williams. Así que les quiero contar cuál es mi opinión, así como que todo lo que vemos en el film, qué tan real o no real es, y el análisis de diversidad que usualmente hago. Así que comencemos. Les tengo que decir que este film lo encontré mucho más tierno e interesante de lo que pensaba. Porque a pesar de que parece estar hecho principalmente para hacerle ganar un Oscar a Will Smith, igualmente nos logra transmitir la tenacidad, el esfuerzo y la dedicación de triunfar en un ambiente cerrado y muchas veces discriminador, dándonos un relato tan conmovedor que al final me hizo sacar algunas lágrimas. Porque la película nos cuenta la historia de los inicios de las famosas tenistas Venus y Serena Williams, quienes desde niñas comenzaron a ser entrenadas por su padre Richard Williams, que con métodos no convencionales, una visión clara y mucha perseverancia, busca desafiar el sistema elitista del tenis, que hace bastante difícil que niños sin dinero puedan convertirse en atletas profesionales. Todo en un relato bastante emocional de superación personal. La película es la historia real de las hermanas Williams, que de hecho son productoras ejecutivas del film. Pero a pesar de esto se decidió colocar toda la atención en el personaje del padre, lo cual debo reconocer es un enfoque original para una biopic, porque toda la historia de las Williams las vemos y las sentimos desde la perspectiva del polémico y excéntrico padre, que es un personaje menos conocido que las hermanas Williams. Así le da un poco más de libertad a Will Smith para hacer una excelente interpretación, donde nos muestra tanto lo protector como lo manipulador, excéntrico, inteligente y hasta machista que tiene este personaje. Por lo cual, como les dije, Will Smith está nominado al Oscar, aunque no es el único nominado. También está nominada a Eugenie Ellis por interpretar a Brandy Williams, la mamá de las Williams, que silenciosamente también es una fuerza en el film. Aunque buena parte de la película se ve opacada por un guión que muchas veces hace sentir al personaje de Will Smith como si estuviera haciendo un monólogo de todo lo que está centrado en él. Algo para mí que también es muy interesante de la película es cómo explora el hecho de que Venus y Serena Williams, a través de sus padres, buscan romper el racismo implícito que existe en el mundo del tenis. Un deporte considerado en general para personas blancas y ricas. Pero al mismo tiempo la familia Williams no es completamente aceptada en la comunidad afroamericana donde viven, principalmente llena de pandillas. A partir de ahora estás entrando en zona de spoilers, así que si todavía no viste King Richard, ve a verla y vuelve aquí. Porque si ya viste la película, seguramente te estarás preguntando, ¿qué tan real es todo lo que se cuentan en King Richard, una familia ganadora? Teniendo en cuenta que las productoras ejecutivas son las verdaderas hermanas Williams, la película incluye en su gran mayoría eventos reales que le pasó a esta familia, incluido el comportamiento controversial del padre. Pero sí hay algunas modificaciones o omisiones, podemos decir, en la película. En el film se da a entender que la principal motivación que impulsa a Richard a entrenar a sus hijas en tenis es el hecho de que no hubieran mujeres afroamericanas en el deporte. Pero según el mismo Richard en su autobiografía, dijo que lo llevó a entrenar a sus hijas fue el hecho que vio en televisión a la tenista rumena Virginia Ruchitsi ganar $30.000 en un torneo de tenis. Lo cual lo llevó, como dicen en la película, a escribir un plan de 78 páginas para que sus hijas se volvieran profesionales exitosas en el tenis. En la película vemos que todo el esfuerzo de entrenamiento en el tenis está centrado en Venus y Serena Williams. Pero en la vida real, Richard también entrenó a una de las hermanas mayores, Isha, que también quería ser tenista, pero después de una lesión dejó de practicar y al final se convirtió en abogada. En el film vemos que Richard es bastante estricto en los entrenamientos, pero
aparentemente no se llega a ver lo severo que realmente fue. Porque según en su propia autobiografía, Richard ha dicho que en uno de los carteles que escribía en la cancha de tenis donde iniciaban a practicar, habían frases como "si fracasas, fracasas sola". Y en los 90 algunos periodistas reportaron que le prohibió a sus hijas salir en citas y les rompía la cabeza a todas las muñecas que traían a casa para desalentar los posibles instintos maternos que las niñas podrían tener. En un momento del film vemos a Richard con una pistola para amenazar a una pandilla que lo golpeó antes. Pero aunque el verdadero Richard admite que pensó vengarse de la pandilla, dice que en realidad nunca tuvo un arma. Finalmente, uno de los momentos más polémicos y al mismo tiempo más divertidos es cuando Richard, en la mitad de una reunión en la que estaba incómodo, se tira un gas o una flotulencia, aparentemente con la finalidad de terminar la reunión. Algo que muchos han dicho que es verdad, pero que el Richard real no ha confirmado en su autobiografía, y cuando las hermanas Williams en entrevistas le han preguntado esto, ellas no lo confirman pero tampoco lo desmienten. Igual imagino que la principal duda que tienen todos aquí es: ¿Will Smith ganará el Oscar por King Richard? Es bastante probable, porque el guión de la película parece hecho para hacerlo brillar casi exclusivamente a él. Además, esto podría ser una manera de reconocer la trayectoria del actor, que en diferentes momentos ha sido ignorado por la academia y también él la ha criticado por nominar a pocos actores negros. Igual tendremos que esperar a la ceremonia de entrega del Oscar el 27 de marzo para descubrirlo. En la calificación general, a King Richard, una familia ganadora, le doy un 4.2. Porque es una película de origen y superación personal bastante emotiva, con una interpretación genial de Will Smith, pero con un guión que minimiza un poco a los demás personajes, incluidas a las propias Serena y Venus Williams. En el semáforo de diversidad e inclusión, a King Richard, una familia ganadora, le doy un verde excelente. Porque nos habla del racismo y el clasismo estructural que hay en muchos deportes, considerados como deportes elitescos. Y en menor grado también nos habla de la discriminación que las madres sufren en sus propias familias, donde muchas veces no se le permite ni siquiera tomar decisiones sobre cómo criar a sus hijas. Algo que vemos acá reflejado con la mamá de las Williams. Cuéntame, ¿qué te pareció la película? ¿Qué te pareció la actuación de Will Smith? ¿Se merece el Oscar o no? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cinema Sandy. ¡Chao!